Las elecciones de 2020 vuelven al centro de la polémica. El FBI ha allanado una oficina electoral en Georgia y exige ahora los registros del voto. Y la administración Trump ha cumplido su promesa de empezar a quitarle la ciudadanía a criminales naturalizados. Se ha confirmado ya el primer caso de un abusador infantil. ¿Y qué busca ahora Trump con Cuba? Pues lo analizamos a fondo. Esto y mucho más en Desde el Capitolio. Buenas noches, soy Pachi Valencia, bienvenidos a Desde el Capitolio. Vamos a empezar el episodio de hoy lunes porque vamos a hablar sobre una redada que ha realizado hace unos cuantos días el FBI en una oficina electoral del condado de Fulton, en el estado de Georgia. Este caso estaría vinculado a las elecciones del 2020, mientras que en otras noticias también vamos a hablar sobre este nuevo esfuerzo de la administración Trump para empezar a cumplir su promesa de quitar la ciudadanía estadounidense a criminales naturalizados. Y adivinen qué, de hecho ya hay un caso confirmado de un abusador sexual infantil que ya perdió oficialmente su ciudadanía. Pero antes de empezar con este análisis, no olvide darle me gusta a este episodio y dejar sus comentarios debajo. Comenzamos. Pues el FBI llevó a cabo una redada en una oficina electoral del condado de Fulton en Georgia y esto ha estado relacionado con las elecciones de 2020. Y quizás recuerden que Georgia fue un foco importante de todo esto en relación a las elecciones de 2020, en particular en el condado de Fulton, en donde ya se había informado de varias preocupaciones en torno a los resultados de esas elecciones. Por ejemplo, en Atlanta se había reportado que una tubería rota había retrasado el recuento de votos ausentes en ese centro de votación. El 3 de noviembre se había reportado que esta fuga de agua en el State Farm Arena retrasó este recuento durante casi 4 horas, pero dijeron que no había dañado ninguna boleta. Esto lo informó el diario local Atlanta Journal-Constitution. Ahora, el resultado de estas elecciones de 2020 tuvieron luego un cambio muy peculiar, porque recordemos que de la noche a la mañana le dieron posteriormente la victoria a Joe Biden. Pero bueno, esta investigación sigue ahora en curso. Vamos a leer lo que informó Fox News Digital, diciendo que los agentes del FBI realizaron una búsqueda el pasado miércoles en un centro electoral en el condado de Fulton, Georgia, un lugar que se convirtió en la zona cero de preocupaciones y quejas sobre fraude electoral a partir de 2020. Dice que se vieron a agentes ingresando al Centro de Operaciones y Centro Electoral del Condado de Fulton, una nueva instalación que los funcionarios estatales abrieron en 2023, es decir, justo antes de las votaciones de las elecciones del 2024, y que esta fue diseñada para agilizar sus procesos electorales. Pues, ¿de qué manera sería este centro o de qué manera este centro iba a agilizar los procesos electorales? Tal vez lo vamos a saber pronto en cuanto salgan más detalles de esta investigación. Ahora Fox News Digital indica que al inicio no estaba claro de qué se estaba investigando, qué estaban investigando los agentes del FBI, pero que se le informó al medio que la investigación estaba relacionada con las elecciones de 2020. Luego continúa diciendo que en un comunicado a Fox News Digital dijeron que el FBI de Atlanta estaba ejecutando una acción policial autorizada por el tribunal en el 5600 Campbellton Fairburn Road, y afirma que esta investigación sobre el asunto sigue en curso y que por lo tanto no hay detalles que puedan proporcionar en este momento. Bueno, ¿y qué significa todo esto? Básicamente aún no sabemos con certeza qué es lo que está pasando, pero sí podemos poner un poco en contexto esta investigación. Porque recordemos que el presidente Trump ha venido resaltando varias veces las irregularidades electorales que hubo en Georgia y dijo que eso había influido directamente en su derrota en las presidenciales de 2020. De hecho, últimamente en su discurso en Davos, Trump dijo que van a empezar a procesar a las personas por lo que hicieron en estas elecciones, aunque ya no dio más detalles sobre eso.
Y con el paso de tiempo y con la victoria también de Trump en 2024, el tema ha vuelto a tomar fuerza. De hecho, el mes pasado, el Departamento de Justicia había decidido dar ya un paso concreto y demandó oficialmente al condado de Fulton para poder tener estos registros completos de la votación de 2020. Ahora, esta demanda se había presentado el año pasado, en diciembre de 2025, y básicamente se centra en una solicitud clara. El departamento quiere acceder a las boletas, a los sobres con firmas, a los archivos digitales de estas elecciones de 2020, pero el condado de Fulton se negó a proporcionar esto y alegó que esos documentos estaban bajo sello judicial y que ellos no podían entregarlos si es que no había una orden de un juez. Entonces, ante esta negativa, lo que hace el Departamento de Justicia es presentar una demanda federal en Atlanta, donde acusan a Che Alexander, el secretario de Tribunales del condado de Fulton. Según el Departamento de Justicia, la negativa que tuvo el condado está violando leyes federales que obligan al estado a conservar durante al menos 22 meses, es decir, casi 2 años, los obligan a conservar todos los registros relacionados con elecciones federales, incluyendo registros de votos y todo lo necesario para emitir un voto. Ahora es que el Departamento de Justicia está pidiendo a un juez federal que ordene al condado de Fulton a entregar toda esta documentación. Y bueno, ahora que entendemos un poco más el contexto de esta demanda, también podemos asumir que el FBI ha ejecutado una orden judicial en esta oficina electoral que acaban de allanar en el condado de Fulton, al tener seguramente ya un caso abierto o una investigación legal en curso. Y al parecer, este juez habría autorizado esta redada en base a esta información que estamos ahora leyendo. Ahora bien, si se ha autorizado esta redada, esto podría significar que Trump básicamente está cumpliendo su deseo, su promesa de que finalmente se estén investigando estas acusaciones de fraude electoral. Ahora, mucha gente también se va a preguntar, pero bueno, ¿no es que ya habían hecho esto en 2020? ¿Acaso los tribunales en ese año ya no habían desestimado estos casos? Pues sí, es cierto, desestimaron los casos, pero recordemos que realmente ningún tribunal revisó las pruebas. Y si ese es el caso, pues también surgen otras preguntas, porque estamos realmente seguros que las elecciones, si nunca se investigan las acusaciones de fraude, ¿realmente estamos teniendo elecciones seguras? Es también una pregunta válida y probablemente sepamos pronto esta respuesta en torno a las investigaciones. Pero los leo debajo en los comentarios para saber qué opina. Y antes de seguir, lo invito a dejar un like en este video y a suscribirse a nuestro canal si le gusta nuestro contenido. Ahora pasamos a otro tema no menos importante, porque las autoridades han confirmado que más de 145,000 niños migrantes ilegales ya fueron localizados luego de que el gobierno anterior perdiera contacto con ellos durante la administración de Biden. Esto fue confirmado por el zar de la frontera, Tom Homan, el pasado viernes. Y esta noticia ha sido celebrada, pero también vuelve a plantear serias preguntas en torno a un tema que no se ha abordado realmente con tanta precisión. Y es que ¿cómo es que más de 323,000 niños migrantes llegaron solos al país, cruzaron la frontera y luego el gobierno no supo dónde estaban? Pues muchos fueron entregados a presuntamente patrocinadores sin una revisión adecuada. Tom Homan ha dicho que durante la administración Biden simplemente se les perdió el rastro. Y muchos de estos niños, más de 290,000, ni siquiera recibieron citas para ir a la corte migratoria o nunca se presentaron. De hecho, el año pasado el Departamento de Seguridad Nacional ya nos había confirmado que muchos de los niños que fueron encontrados junto a estos supuestos patrocinadores estaban realmente al mando de contrabandistas y traficantes sexuales. Es decir, que los niños estaban siendo explotados, traficados o abusados, incluso por contrabandistas y redes de tráfico sexual. Y ahora, ¿qué pasarán con los miles de niños que aún no han sido encontrados todavía?
Pues el zar de la frontera ha afirmado que Trump sigue comprometido a encontrar a estos niños y que las agencias asociadas como el ICE, el FBI y el Departamento de Justicia están buscando a estos niños uno por uno. Y ahora pasando a otro tema, la administración Trump está cumpliendo con su plan de quitar la ciudadanía a criminales que se hayan naturalizado en el país. Es decir, estas personas llegan al país, juramentan convertirse en ciudadanos y aceptan todos los estándares de Estados Unidos, pero resulta que algunas personas han mentido en su juramento de lealtad. Y es que hay algunos que han estado violando la ley estadounidense y cometiendo delitos, pero la administración Trump ya está haciendo algo que normalmente no se hace en el gobierno, que es despojar a las personas de su ciudadanía. Y eso acaba de ocurrir en un caso actual. Un delincuente sexual infantil ha sido oficialmente desnaturalizado. Nuestro medio Epoch Times reportó que el Tribunal del Distrito Sur de Texas, División McAllen, emitió una orden el 22 de enero revocando la ciudadanía de una persona naturalizada que fue condenada por un delito sexual infantil, informó el Departamento de Justicia en un comunicado el 26 de enero. Y dice que antes de naturalizarse en 2010, Carlos Noé Gallegos había agredido sexualmente a una menor de 14 años. Dice que años después de naturalizarse, el señor Gallegos se declaró culpable de la agresión sexual y el tribunal emitió una orden de supervisión comunitaria. Es decir, emitieron una supervisión comunitaria por agredir sexualmente a una menor. Y dice que durante su proceso de naturalización, Gallegos no reveló sus actos ilegales contra el abuso sexual de una menor, y dice que el tribunal dictaminó que el contacto sexual intencional de Gallegos con una menor fue un delito de depravación moral, y dice que dado que su conducta criminal afectó negativamente su carácter, Gallegos obtuvo su ciudadanía ilegalmente, a pesar de que no era elegible para la naturalización ni debería haberlo sido. Es decir, el Departamento de Justicia ha dicho básicamente que debido a que Gallegos era un criminal y cuando juramentó para convertirse en ciudadano, básicamente defraudó el proceso al ocultar sus crímenes, y por eso dicen que básicamente nunca fue elegible para la ciudadanía. Y como suele ocurrir cuando una persona delinque una vez, pues luego surgen más crímenes hasta llegar pues al abuso sexual infantil que cometió Gallegos. Y el hecho que este criminal ocultó este delito es que ni siquiera se le debió haber realmente otorgado la ciudadanía, y es por este mismo hecho que se le quitó esta ciudadanía. Ahora Gallegos ya no es ciudadano estadounidense. En el informe se dice que la participación de Gallegos en la agresión sexual y la posterior ocultación de estos hechos materiales justifican la revocación de su naturalización. La fiscal general Pam Bondi dijo, cita textual, "La ciudadanía estadounidense es un privilegio que este monstruo abusador de menores nunca debería haber podido alcanzar". ¿Y por qué importa todo esto? Pues tiene bastante relevancia, de hecho, porque la administración Trump ha venido diciendo que va a quitar la ciudadanía a las personas. Este argumento fuerte que alegan es que muchas personas han venido defraudando al sistema cuando se convirtieron en ciudadanos. Algunas personas podrían haber mentido al obtener la ciudadanía. Por ejemplo, la pregunta que hacen de ¿eres o has sido alguna vez miembro de un partido comunista? Esta es una pregunta muy común en que muchas personas mienten al respecto. Tenemos como ejemplo la gente que viene de China, donde la mayoría de quienes llegan aquí eran ex miembros del Partido Comunista Chino. Algunos sí renuncian genuinamente, pero esto es un poco diferente. Sí hay personas que vienen y que simplemente mienten al momento de aplicar por su ciudadanía. Y también hay otras situaciones de gente que llega y que quizás cometen fraude matrimonial, es decir, falsifican matrimonios, fingen estar casados o también mienten sobre su edad para obtener la ciudadanía a través de un familiar, o incluso también mienten en la migración en cadena, fingiendo ser parientes entre ellos y cosas así. Así que sí existe mucho fraude, y ojo que esto va más allá de la inmigración ilegal regular. Lo interesante aquí es que la administración Trump está ampliando esta revocación para criminales, es decir,
decir, para personas que están cometiendo delitos graves. Si alguien ya se volvió ciudadano y ha seguido violando la ley estadounidense, o si era un delincuente y lo ocultó antes de convertirse en ciudadano, si mientes sobre todo esto, sí te podrán despojar de tu ciudadanía, y esto sería un gran avance porque es algo que el gobierno federal sí puede hacer, pero es algo que rara vez se ve. Ahora, si miramos los últimos 10 años, casi 8 millones de personas han logrado la ciudadanía. En el año fiscal 2024, más de 800,000 personas se convirtieron en ciudadanos, y el país de origen con más personas que se naturalizaron estadounidenses fue México, que representó el 13% del total. Además, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración también actualizó los requisitos del examen de ciudadanía. Ahora, para naturalizarse, los solicitantes deben aprobar 2 pruebas, una de inglés y otra de educación cívica. Esta última evalúa conocimientos básicos sobre el gobierno y sobre la historia de Estados Unidos. Ahora, el examen cívico para obtener la ciudadanía es oral y ahora tiene 20 preguntas que se toman de una lista de 128. Y para que una persona apruebe esto, deberá responder bien 12 preguntas. Y si se equivoca en 9 preguntas, ya reprueba el examen. Pero este nuevo examen aplica para quienes han aplicado después del 20 de octubre. La diferencia entre este nuevo examen y el antiguo, que era de 2008, es que allí respondían 10 preguntas de una lista de 100 y se aprobaba con solo 6 respuestas concretas. Y ahora, en torno al inglés, ahora más que nunca se vuelve también una parte fundamental de esta evaluación. Recordemos que al inicio de su segundo mandato, Trump firmó una acción presidencial designando al inglés como idioma oficial de Estados Unidos. Para el mandatario, tener un idioma oficial ayuda a mantener una sociedad unida y a fortalecer el país, porque permite que los ciudadanos se comuniquen en un idioma común. Y esta decisión igual enfrentó críticas de organizaciones hispanas como LULAC, quienes dijeron que esto va en contra de los principios fundadores del país y que margina a millones de estadounidenses. Pero usted, ¿qué opina sobre esto? Los leo debajo en los comentarios. No olvide también darle like a este video para que más hispanos puedan informarse de las noticias más importantes desde Washington, D.C. Y ahora pasamos a la Casa Blanca, porque ha pasado mucho en estos últimos días. Pero primero, mañana martes, se va a producir el primer encuentro entre el presidente Trump y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, en medio de todas estas tensiones entre ambos países por la captura de Nicolás Maduro. Ahora también vamos a analizar un poco sobre las últimas declaraciones del presidente Trump sobre Cuba y cuáles serían sus siguientes pasos. Bueno, pues Trump ha dicho que su gobierno está empezando a hablar con los líderes del régimen cubano y que estas conversaciones se están dando básicamente luego de que Estados Unidos decidió cortar el petróleo que Cuba recibía de Venezuela. Y también se da en un contexto de que hace unos días Trump anunció nuevos aranceles para cualquier país que le venda el petróleo a la isla comunista, incluyendo presiones directas a México. Pero eso no queda allí, porque Trump ha ido un poco más allá en sus declaraciones y dijo que quiere que Cuba se abra más políticamente y que Estados Unidos está trabajando para lograr un acuerdo en que los exiliados cubanos podrían, en teoría, regresar a la isla para que la gente empiece a votar libremente en Cuba. Es decir, ahora Trump está hablando de elecciones libres en Cuba desde la revolución comunista de Fidel Castro en 1959. Y ahora, ¿por qué es relevante esta nueva movida de Trump? Bueno, primero, porque sí cambia la dinámica de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, porque el hecho de que diga que se está empezando a hablar puede significar un intento de que Washington sigue en línea con este plan de reconfigurar todo el hemisferio occidental para poder proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Y hasta ahora, el líder cubano Miguel Díaz-Canel ha confirmado que sí hay disposición del régimen cubano para dialogar con Estados Unidos. También está el tema del corte del petróleo venezolano, porque Cuba naturalmente va a caer hacia una crisis económica si ahora se enfrenta a un fuerte recorte de estos suministros, porque
Esto afecta a los servicios básicos como la energía, como el transporte, y esto puede empeorar la situación también social en la isla. Trump ha dicho en varias ocasiones que Cuba no va a poder sobrevivir sin el apoyo del petróleo. Y esto también al mismo tiempo genera una presión diplomática más amplia en la región, porque ya vimos que México está siendo amenazado con aranceles si le venden petróleo a Cuba. La presidenta Claudia Sheinbaum ya advirtió que por su parte, el corte del petróleo a Cuba puede provocar una crisis humanitaria, pero Trump ha respondido que no tiene por qué pasar esto porque el régimen de la isla seguramente va a querer hacer un trato con Estados Unidos. Y ahora pasamos a mañana martes, porque a las 11 de la mañana, hora del este, el presidente Trump y su homólogo colombiano Gustavo Petro se van a reunir por primera vez en el despacho oval de la Casa Blanca. Ambos mandatarios van a hablar sobre el narcotráfico, sobre la migración, sobre las relaciones comerciales y la seguridad regional. Medios locales informaron que Petro habría llegado desde la madrugada de hoy lunes, y cabe resaltar también que tanto Petro como algunos de sus funcionarios tienen la visa estadounidense cancelada, pero obtuvieron un permiso de 5 días para poder ingresar a Estados Unidos justamente para este encuentro. Según información de medios, entre las actividades que estarían programadas para Petro en estos 5 días, el presidente colombiano va a reunirse con el secretario general de la OEA, con senadores tanto republicanos como demócratas y con la diáspora colombiana. Hasta el momento no se ha confirmado que la prensa de la Casa Blanca tenga acceso a esta reunión con el presidente Trump mañana, pero siempre cabe la posibilidad de que algunos periodistas sí puedan ingresar brevemente al despacho oval para reportar este encuentro. Y desde aquí, desde el Capitolio, vamos a mantenerlos al tanto de estas últimas actualizaciones el día de mañana. Gracias por acompañarnos hoy lunes en este episodio. Recuerde seguirnos desde el Capitolio en todas nuestras redes sociales, darle me gusta a este video y dejar sus opiniones debajo. Y si aún no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora y no olvide activar las notificaciones para que pueda estar siempre informado sobre lo que está sucediendo en Washington y cómo afecta a nuestra comunidad hispana. Yo soy Pachi Valencia y nos vemos mañana con más información en Desde el Capitolio. Buenas noches.